Voy a hacer una introducción a la obra estética de lo feo de Karl Rosenkranz, publicada en 1853. Hay una buena traducción al castellano realizada por Miguel Salmerón para la editorial Julio Ollero y publicada en 1992 y a la que estarán, de hecho, referidos los números de páginas que aparezcan en las citas a lo largo de esta presentación. Rosenkranz nació en Magdeburgo, en Alemania, en 1805. Fue un gran conocedor de la obra de Diderot, Goethe, Kant, Schelling y sobre todo de la obra de Schleiermacher y de Hegel, de quien se consideraba un fiel seguidor y de quien de hecho escribió una cuidada biografía cuya portada vemos en la imagen. No obstante, aunque su pensamiento filosófico parte esencialmente del sistema hegeliano, no dejó a lo largo de su carrera de hacer diferentes revisiones y replanteamientos de las tesis de Hegel, siendo por ejemplo un firme defensor, como veremos, de las posibilidades estéticas de lo cómico, que muy difícilmente desde luego encajarían en el sistema hegeliano. Por otra parte, Rosenkranz será un duro crítico, como veremos también, de las derivas del romanticismo más contrarias a los principios ilustrados, especialmente del encumbramiento romántico de la locura, del sueño o del delirio, así como de las frecuentes propensiones románticas por lúbrico, lo obsceno y lo ambiguo. Estética de lo feo es un libro con el que Rosenkranz se planteará como objetivo el análisis del concepto de lo feo y con ello el intentar subsanar, digamos, lo que él consideraba como una notoria carencia. En efecto, el concepto de lo feo hasta entonces había sido tratado en el ámbito teórico con muy poca atención y de forma, digamos, muy marginal, siendo hasta esta publicación muy pocas las teorizaciones realizadas en torno a este concepto, y entre las que quizá podríamos destacar la planteada por Lessing en su escrito Laoconte o los límites de la pintura y la poesía, publicado en Berlín en 1766, un texto en donde Lessing abordó, digamos que solo tangencialmente, los conceptos de lo feo y de lo nauseabundo, afirmando que la pintura, como artificio imitativo, puede traducir la fealdad, pero como arte, decía Lessing, no puede representarla y por tanto debiera limitarse solamente a los objetos que despiertan sensaciones agradables. Años más tarde, Kant, en su Crítica del Juicio, publicada en 1790, había escrito que la excelencia del arte bello estriba precisamente en describir bellamente cosas que en la naturaleza son feas o desagradables. Las furias, enfermedades, devastaciones de la guerra, etc., pueden ser descritas, decía Kant, muy bellamente como calamidades y aún ser representadas en cuadros, añadiendo Kant que sólo hay una clase de fealdad que no puede representarse en su naturalidad sin arruinar todo placer estético, la que inspira asco. También serían dignas de mención las consideraciones sobre lo feo expuestas por Víctor Hugo en su prólogo a Cromwell de 1827, las planteadas por Hegel en algunos de sus escritos, o lo propuesto por Christian Hermann Weisse en su texto System der Ästhetik, publicado en Leipzig en 1830, un texto que aparecerá de hecho citado en varias ocasiones en Estética de lo feo de Rosenkranz. Una obra en la que Rosenkranz parte del reconocimiento de que muchos artistas, dice, muchos grandes conocedores del corazón humano, han profundizado en los horrorosos abismos del mal y han descrito las espantosas figuras que les han venido al encuentro en esa noche. Así, escritores como Dante, o pintores como Orcaña, o el propio Miguel Ángel, serían artistas, dice Rosenkranz, que habrían puesto esas espantosas figuras ante nuestros ojos en forma sensible, para recordarnos que el infierno no es sólo ético y religioso, sino que el infierno es también estético. Y aunque pudiera parecernos una contradicción quizá, ¿no?, hablar de una estética de lo feo, para Rosenkranz
esto es totalmente posible e incluso, dice, necesario, pues para él lo feo es inseparable del concepto de lo bello. En su opinión, lo feo ha de ser considerado como un momento especial de la idea de lo bello, es decir, como lo bello negativo, y su análisis, por tanto, debe constituir, dice, una parte de la estética. Lo feo, pues, sería un concepto relativo que sólo podría ser comprendido en relación al concepto de lo bello, es decir, como negación de lo bello. Es más, en su opinión, los artistas muchas veces necesitan lo feo. Y dice Rosenkranz que lo necesitan por dos razones. En primer lugar, como lugar de paso en la manifestación de la idea. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta que para Rosenkranz, al igual que para Hegel, el arte bello sería la manifestación sensible de la idea. En su opinión, recordemos, el arte desea y debe expresar la manifestación de la idea en su totalidad, y esto supone evidentemente la posibilidad de lo negativo. Es decir, dice Rosenkranz, si la naturaleza y el espíritu han de expresarse en toda su dramática profundidad, lo feo natural, el mal y lo demoníaco no pueden faltar. Por tanto, insisto, si el arte quiere sacar a la luz la idea, no va a poder prescindir nunca de lo feo. El arte, en definitiva, necesitaría lo feo para una comprensión completa del mundo, podríamos decir, porque el arte debe reflejar en sí la imagen general del mundo de los fenómenos, y eso hace que no pueda, como digo, prescindir de lo feo. Como segunda razón, los artistas necesitarían lo feo para producir lo cómico. Y de hecho este libro sobre la estética de lo feo es también, como veremos, una excelente teorización del concepto de lo cómico en el arte y sobre todo de qué transformaciones ha de experimentar lo feo para convertirse en un medio de comicidad, como podremos ir viendo a continuación. Es más, en opinión de Rosenkranz, lo feo sería el término medio negativo entre el concepto de lo bello en sí y el concepto de lo cómico. De que lo cómico, nos dice, confraterniza con lo feo, pero al mismo tiempo le extirpa, dice Rosenkranz, su elemento repugnante. Esto explica que si bien lo feo se contrapone a lo bello, contradiciéndolo, lo cómico podría ser al mismo tiempo bello, pero bello por supuesto no en el sentido de lo simplemente bello, de lo bello digamos positivo, sino en el sentido de la armonía estética, del retorno, dice Rosenkranz, de la contradicción a la unidad. Diría yo que es como si en lo cómico se diera una especie de doble negación. Si bien en lo cómico estaría implícito lo feo como negación de lo bello, en lo cómico se negaría esa misma negación. O dicho en otras palabras, dado que lo feo existe como lo bello negativo, lo feo podría, según Rosenkranz, resolver sus contradicciones con lo feo, retornando a la unidad con él. Y de esa conciliación surgiría precisamente lo cómico, esa infinita serenidad, dice Rosenkranz, que nos lleva a la sonrisa y a la risa. Así pues, podríamos decir que el libro de Rosenkranz se va a articular en torno a dos ideas fundamentales. La primera, el reconocimiento de lo feo como lo negativo de la idea estética, como un momento integrante de ella. Y hay que recordar que para él el mérito de haber introducido conscientemente en la ciencia el concepto de lo feo como momento orgánico de la idea de lo bello le correspondería al filósofo Weisse, Christian Hermann Weisse, en el texto que antes ya había mencionado, System der Ästhetik, publicado en Leipzig en 1830. Y la segunda idea fundamental que articularía todo el texto de Rosenkranz sería el reconocimiento de que de lo bello se pasa a lo cómico a través de lo feo. En lo cómico, insisto, lo feo se liberaría de su carácter exclusivamente negativo. En lo cómico, pues, lo feo conseguiría resolver sus contradicciones con lo feo, retornando a la unidad con él. Con lo que debiera quedarnos claro que lo feo solo puede ser concebido como el punto medio entre lo bello y lo cómico, y que por tanto lo cómico es imposible, dice Rosenkranz, sin un ingrediente de fealdad.
Y siendo el concepto de lo feo un momento orgánico de la idea de lo bello, parece necesario que nos detengamos ahora en cómo Rosenkranz define este término. Leamos la siguiente definición. Lo bello en general es la manifestación sensible de la libertad natural y espiritual en una totalidad armónica. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues creo que esto podríamos entenderlo muy fácilmente si recordamos que para lo bello el auténtico contenido es la libertad. Así pues, cada arte, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música y la poesía, dice Rosenkranz, serían medios para expresar la esencia del espíritu, es decir, la libertad. Por tanto, lo que el arte bello trataría es de expresar la esencia del espíritu, esto es, la libertad. Esa sería, en última instancia, la misión del arte, es decir, insisto, expresar la libertad, la esencia del espíritu, la idea. Y esto es muy importante, dado que de ahí se deduciría el origen tanto de lo bello como de lo feo. La verdadera libertad, escribe Rosenkranz, es siempre la madre de lo bello, la falta de libertad de lo feo. Y aquí evidentemente no se refiere solo a la libertad en sentido general, es decir, a lo que podríamos decir o podríamos denominar como la libertad ética del querer, sino también a la libertad, digamos, entendida como la espontaneidad de la inteligencia y el libre movimiento de la naturaleza. Una afirmación en la que hay sin duda una clara resonancia de Schiller y de su obra Cálias. De modo que, por ejemplo, una enfermedad, dice Rosenkranz, limitaría la libertad de un ser vivo, pudiendo por ello derivar en deformidad y afeamiento de ese ser. La falta de libertad, en definitiva, y con esto, nos tiene que quedar muy claro, ¿no? La falta de libertad sería productora de fealdad y además lo haría en dos direcciones. Por una parte, si la falta de libertad pone un límite, dice Rosenkranz, allá donde según el concepto de libertad no debería haber ninguno, se produce lo vulgar. Por otra parte, si la falta de libertad niega un límite más allá de donde según el concepto de libertad debería haber alguno, entonces se produce lo repugnante. Veremos qué quiere decir de forma más concreta todo esto más adelante. Por último, en la caracterización que Rosenkranz hace de lo bello, no podemos pasar por alto el papel de la naturaleza al que antes ya he aludido de pasada. En su opinión, dice Rosenkranz, el arte debe imitar la naturaleza, pues sólo mediante la naturaleza puede hacerse finita la idea y realizarse como fenómeno particular. Sin la naturaleza, pues, no existiría forma bella y por eso el arte necesita, dice Rosenkranz, del estudio de la naturaleza. ¿Y por qué? Pues porque la naturaleza contiene la verdad de la individualización concreta que debe adoptar la existencia de lo bello. Un posicionamiento en el que desde luego las resonancias de Kant, Schiller y Schelling especialmente se hacen de nuevo muy patentes. No obstante, esta imitación de la naturaleza no se refiere a un mero copiar su apariencia, sino más bien al imitar, al seguir sus formas de configuración, al apropiarse de su productividad interna, podríamos decir. Rosenkranz, retornando a Kant, y esto es también un punto importante, va a negar la identificación del concepto de perfección con el de belleza. De hecho, dice Rosenkranz, un animal podría estar muy bien orientado a unos fines, es decir, estar perfectamente organizado como ser vivo, y precisamente por ello ser feo, como ocurre, dice Rosenkranz, con el camello, el perezoso, la sepia o la rana pipa, animal, por cierto, que vemos aquí representado en una ilustración realizada por María Sibila Merian, una de las primeras naturalistas de los siglos XVII y XVIII. Para Rosenkranz, en la naturaleza se puede configurar lo feo de innumerables formas y por ello no dejará de criticar que a menudo se haya identificado desde Baumgarten el concepto de perfección con el de belleza. En su opinión, la perfección no es un concepto en ningún caso directamente conectable con el de belleza. Así, para comprender la fealdad en las formas animales, escribe, hay que considerar que la naturaleza parte ante todo de la protección de la vida y la especie,
comportándose, por tanto, con indiferencia con respecto a la belleza y al individuo. Por eso, la naturaleza, dice, produce animales realmente feos, es decir, animales que no se hacen feos por mutilación, vejez o enfermedad, sino en los que la forma fea es constitucional. No obstante, matizará esta afirmación apostillando que en la formación de nuestro juicio estético se insinúan muchos elementos engañosos, en parte apostilla porque aislamos al animal de manera abstracta, lo vemos como un grabado o un ejemplar de una colección. Qué diferente, añade Rosenkrantz, es el animal que vive en su ambiente natural, la rana en el agua, el lagarto en las hierbas o en las hendiduras de las rocas. En todo caso, insistirá, ciertas medusas, sepias, orugas, lagartos, ranas, sapos, roedores, paquidermos, simios, son positivamente feos, poniendo como ejemplo la trimielga, animal que vemos en este grabado de la época. Por el contrario, escribirá Rosenkrantz, las plantas son casi siempre bellas. Y en relación al ser humano, nuestro filósofo parece convencido de que con el incremento de la libertad se acrecienta también la belleza exterior. Así nos dice, un hombre puede ser feo de cuerpo, contrahecho, tener rasgos faciales irregulares o estar picado de viruelas, pero todo esto podría ser olvidado porque este hombre puede dar vida a todas estas desafortunadas formas, escribe Rosenkrantz, con una expresión cuyo encanto nos atrae irresistiblemente. Esto explicaría por qué en el Simposio de Platón Alcibíades dice que Sócrates es feo cuando calla y bello cuando habla. Rosenkrantz también hará curiosas afirmaciones, como cuando sostiene que el mal, al hacerse habitual, debe afear la fisonomía del hombre, puesto que el mal, dice, es aquella falta de libertad que surge de la libre negación de la verdadera libertad. Y tratando de justificar esta afirmación, escribirá que cuando se visitan grandes instituciones penitenciarias y se entra en barracones en los que están reunidos y dispuestos en hilera de 70 a 100 ladrones, se puede percibir, dice Rosenkrantz, esta especial mirada del ojo malicioso y acechante característica de este género de personas. La fealdad, dice Rosenkrantz, ha de ser naturalmente mayor cuando se desea el mal en sí y por sí. No hay que olvidar que este libro de Rosenkrantz se escribe en una época en la que se están gestando ciertas teorías que desembocarán en los diríamos, bueno, delirantes positivismos criminológicos y que llevarán, como es el caso de estas imágenes que estamos viendo, de álbumes de Cesare Lombroso, a posicionamientos, desde luego, totalmente anticientíficos, considerando incluso que ciertas tendencias delictivas son observables o podrían ser observables a través de ciertos rasgos físicos o fisionómicos. Y una vez visto todo lo anterior, pasemos ahora a comentar algo sobre lo feo en el arte. Y hagámoslo con una cuestión que el propio Rosenkrantz nos plantea. Si sacar a la luz lo bello es la tarea del arte, ¿no parecerá la máxima contradicción que el arte también produzca lo feo? A este respecto, Rosenkrantz rechaza las teorías que consideraban que lo feo en el arte era necesario para reforzar, por contraste, a lo bello. Ciertamente algunos teóricos, algunos historiadores incluso habían afirmado que la presencia de esa vieja de mentón saliente y llena de arrugas que aparece en las representaciones de Danae serviría ante todo para hacer más bella a Danae por contraste. Algo que sin embargo Rosenkrantz considera absurdo, pues en cuanto a expresión libre o expresión, sensible de la idea, lo bello, dice Rosenkrantz, es en sí absoluto y no necesitaría de un soporte fuera de él, no necesitaría ser reforzado por su opuesto. Para Rosenkrantz, por tanto, lo bello no se haría más bello por mediación o contraste con lo feo. En su opinión, lo bello es suficientemente variado como para producir contrastes consigo mismo y por ello no necesita lo feo como contraste.
Algunos ejemplos que propone, bueno, serían uno de ellos la Ifigenia de Goethe, ¿no? En la que dice aparecen constantemente bellos caracteres, o la Madonna Sixtina de Rafael, que vemos en la imagen, en la que se encuentran, dice, majestad, benevolencia, gracia, dignidad y hermosura, sin que haya absolutamente nada feo. Por tanto, que el arte incorpore lo feo no es una cuestión de contraste para intensificar lo bello. Lo bello no se va a hacer más bello por contrastarse con lo feo. Para Rosenkranz, el verdadero motivo está, por el contrario, en la misma naturaleza de la idea. A su parecer, el arte, dice, desea y debe expresar la manifestación de la idea en su totalidad, y esto supone, como decía al inicio de esta sesión, la posibilidad de lo negativo. Es decir, si la naturaleza y el espíritu han de expresarse en el arte en toda su dramática profundidad, y de hecho esta expresión de la naturaleza y del espíritu en toda su dramática profundidad sería una de las funciones principales del arte, ¿verdad? Lo feo natural, el mal y lo demoníaco, dice Rosenkranz, no pueden faltar. Si el arte, en definitiva, quiere sacar a la luz la idea, no puede prescindir en ningún caso de lo feo. El arte, en definitiva, necesitaría lo feo para una comprensión completa del mundo. Algo que habría quedado patente, por ejemplo, en su opinión en Grecia. Según Rosenkranz, por más que los griegos vivieron en el ideal, tuvieron cultos a Hécate, a esa diosa, recordemos, de la hechicería y de inquietante aspecto triplicado. También tuvieron los griegos, nos recuerda, cultos a horrendos cíclopes. También a los sátiros o a las grayas, esas deidades preolímpicas que nacieron, recordemos, ya ancianas, poseedoras de un único ojo y un solo diente que compartían entre las tres. También rindieron culto los griegos a arpías, empusas y quimeras, esos monstruos representados a menudo como un león con una cabeza de cabra saliendo de su espalda y una cola que terminaba en la cabeza de una serpiente. Incluso los griegos, dice Rosenkranz, nos hicieron ver en sus tragedias los crímenes más horrendos, como en los mitos de Edipo y de Orestes, mostrándonos también lo terrible de la locura, como en la historia mítica de Áyax, o haciendo ostensibles enfermedades repugnantes, como la herida purulenta del pie de Filoctetes. En todo caso, nos dirá Rosenkranz, y esto es algo, creo, absolutamente fundamental para comprender su posicionamiento teórico sobre estas cuestiones, lo feo no puede convertirse en objeto directo y exclusivo del arte. Para apoyar esta afirmación nos pondrá el ejemplo del Juicio Universal de Van Eyck, un cuadro que Rosenkranz sitúa en Danzig y que, sin embargo, actualmente hoy está atribuido a Hans Memling. En cualquier caso, escribe Rosenkranz, observamos que a un lado de la tabla central se representan los condenados y el escarnio del diablo ocupado en infringir la pena. Está claro que el pintor ha pintado esta oscura maraña de repugnantes criaturas solo en relación con el otro ala que contiene la entrada de los santos en la puerta luminosa del cielo. El pintor, dice Rosenkranz, no hubiera pintado solo el infierno o solo el diablo. Con fines didácticos aislamos lo feo, pero un artista que reprodujera este con la fidelidad de un retrato no creería con ello haber hecho una obra de arte. Cualquiera puede imaginarse sin esfuerzo un cuadro de una cabeza de Cristo, no así la máscara de un Mefistófeles. Una representación así, aislada, concedería a lo feo una autonomía que va contra su concepto. Para él, pues, para Rosenkranz, el arte permite la existencia de lo feo, pero, ojo, solo en combinación con lo bello, ¿eh? Y en esta conexión, asegura, eso sí, lo feo puede producir grandes efectos. En su opinión, y esto es algo también creo clave en este texto de Rosenkranz, el arte tiene que idealizar también lo feo.
Es decir, el arte tiene también que tratar a lo feo según las leyes generales de lo bello que él vulnera con su existencia. El arte tiene que ofrecernos lo feo en toda dice, la aspereza de su desorden, pero debe hacerlo con la misma idealidad con la que trata lo bello. Es decir, que si el arte excluye del contenido de lo bello todo lo que sólo pertenece a la existencia casual, pone de relieve lo significativo de un fenómeno y hace desaparecer los rasgos inesenciales. Y lo mismo debe hacer siempre con lo feo. El arte debe hacer evidentes, pues, las determinaciones y las formas que hacen feo a lo feo, pero debe apartar de él todo aquello que se introduce sólo casualmente en la existencia de lo feo y debilita y falsifica sus características. Se trata, por lo tanto, digamos, de una cierta purificación en lo feo de lo indeterminado, una purificación en lo feo de lo casual, de lo no característico, lo cual en realidad es un acto de idealización que en ningún caso, sin embargo, debemos pensar que consiste en añadir a lo feo lo bello, lo cual es extraño a él, sino en mostrar, dice Rosenkranz, de modo pregnante aquellos elementos que lo caracterizan como antítesis de lo bello y en los que radica su originalidad, es decir, la originalidad de la contradicción estética. Consideraciones todas estas que podrían venir luego acompañadas de la siguiente pregunta. ¿Puede proporcionar placer lo feo? Una pregunta que se justificaría porque, en efecto, podría parecer un contrasentido que lo feo nos produjera placer. Sin embargo, en opinión de Rosenkranz, esto sí que es posible. Lo feo, dice, puede proporcionar placer, afirmando que sentimos placer, pero cuando lo feo se justifica como necesidad relativa en la totalidad de la obra de arte y es superado por el efecto contrario de lo bello. No es lo feo, por tanto, y esto es también algo esencial para comprender toda la articulación argumentativa de Rosenkranz, no es lo feo en cuanto tal lo que nos provoca placer, lo que suscita nuestro placer, sino lo bello que supera su negación. Pero pasemos ahora a señalar cuáles son para Rosenkranz las subdivisiones del concepto de lo feo, analizando sus determinaciones principales, es decir, los elementos que mejor lo distinguen. Pues bien, estas determinaciones serían tres: la ausencia de la forma, la incorrección y el desfiguramiento o la deformación. Determinaciones a partir de las que, como vemos, Rosenkranz va a establecer una, digamos, taxonomía casi lineana de lo feo. Empecemos a comentar la primera de estas determinaciones de lo feo, la ausencia de forma. La ausencia de forma se hace fea, escribe, allá donde un contenido debe tener una forma y ésta le falta todavía, o allí donde una forma no ha sido todavía configurada como debiera, conforme al concepto del contenido. En ese sentido tenemos que apuntar que para él, al igual que para Hegel, lo bello exige unidad de contenido y forma, siendo esta unidad la determinación, digamos, abstracta, la determinación fundamental de todo lo que es bello. No olvidemos en ningún caso que estamos hablando de una estética, digamos, que todavía se mueve en el ámbito del idealismo. Y la ausencia de forma, por tanto, lo que provocaría sería la negación de esta unidad entre contenido y forma. Este apartado de la ausencia de forma estaría dividido a su vez en tres subapartados que permiten precisamente definir lo feo como lo bello negativo: la amorfía, la asimetría y la desarmonía. Empecemos por la primera, por la amorfía. La amorfía vendría a ser lo contrario de la forma, es decir, la total indeterminación de la forma, y por ello constituye, dice Rosenkranz, la no unidad, es decir, la no conclusión e indeterminación de la forma. La amorfía implicaría, dice
Rosenkrantz que la forma está aquí privada de distinción. Por ello escribe la arquitectura, por ejemplo, recurre al ornamento, con líneas de zigzag, meandros, rosetas, arcos, acanaladuras, collares, plegaduras internas y externas, para poder producir diferencias, allá donde de otra manera no habría otra cosa que la monotonía de una superficie simple. Así, desde luego, y de forma opuesta a lo que serían las bases de la futura estética minimalista, para Rosenkrantz la carencia de distinción se hace aburrida y lleva a todas las artes a rebelarse contra ella. Si la unidad se nos manifiesta, dice, siempre y sólo como unidad sin interrupciones, sin mutaciones y oposiciones, es decir, adolece de amorfía, se derivarían de ella una triste pobreza, se derivaría de ella uniformidad, monotonía cromática y sonora. En segundo lugar, Rosenkrantz sitúa la asimetría que existiría, dice, cuando la diversidad formal se hace caótica, cuando deviene en un desorden no regulado. La asimetría sería, pues, lo contrario de la disposición, digamos, ordenada de las distinciones. Habría simetría, por tanto, cuando la diversidad de la forma carece de una ligación comprensible que unifique sus particularidades en una estructura, es decir, cuando sólo aparecería una maraña de elementos sin cohesión. No obstante, nos recuerda Rosenkrantz, hay sin embargo bellos ejemplos de irregularidad atractiva en el campo arquitectónico, como el castillo de Méjean, situado, por ejemplo, en el departamento de Cher, en la parte central de Francia. En tercer lugar, sitúa Rosenkrantz la desarmonía, que debemos entender aquí como lo contrario de la unidad viviente, es decir, aquello que no produce una totalidad orgánica, aquello que no produce una unidad armónica. Recordemos que una unidad armónica sería aquella que no se descompone en la multiplicidad de las distinciones que la integran, sino que esa multiplicidad sería reasumida bajo la síntesis, digamos, de la totalidad. Como ejemplo de unidad armónica, Rosenkrantz nos propone la pintura mural pompeyana, en la que nos dice la armonía de los colores es tan esencial para ella que en una sala la tonalidad fundamental determina todo hasta el último detalle. Pinturas en las que los antiguos convirtieron el muro en una unidad viva y óptica de la que todo elemento particular debería asumir su tonalidad cromática. Y es en relación al concepto de desarmonía, donde Rosenkrantz va a introducir un apunte sobre el concepto de lo interesante, un concepto, como sabemos, al que ya habían aludido de forma recurrente algunos de los románticos. Y a este respecto, según Rosenkrantz, lo desarmónico bien puede suscitar nuestro interés sin ser bello, y entonces lo llamaremos interesante. No llamaremos interesante, sin embargo, y esta creo que es una matización totalmente vital o fundamental en toda la argumentación de Rosenkrantz, no llamaremos interesante, dice, aquello que no abrigue en sí una contradicción. Con lo que, escribe Rosenkrantz, lo complicado, lo contradictorio, lo anfibológico y por lo tanto también lo criminal, lo extraño, lo delirante, es interesante. La inquietud fermentada en el infierno de la contradicción tiene, nos dice, una mágica fuerza de atracción. El adjetivo interesante, por tanto, sería aplicable para Rosenkrantz a aquellos parajes, por ejemplo, rocosos, tremendamente escarpados, tan curiosamente accidentados, nos dice que no pueden definirse como bellos ni como feos, o también a esos edificios donde los estilos de diversos siglos están tan maravillosamente mezclados que a pesar de la heterogeneidad de los elementos constituyen una totalidad extremadamente interesante, desarmónicamente armónica. Es decir, que con el concepto de interesante, Rosenkrantz quiere señalar la posibilidad de que una totalidad pueda ser desarmónicamente armónica. Asimismo, podrían ser calificadas también como interesantes, nos dice, esas composiciones poéticas
que no pertenecen de manera clara a ningún género, como es el caso de La peregrinación de Harold, de Byron, una obra que en su opinión no es ni un poema épico, ni un poema melodramático, ni descriptivo didáctico, ni elegíaco. Dice, es todo esto a la vez en una interesante unidad. Este concepto de lo interesante será, bueno, desde luego esencial para el análisis del arte contemporáneo, del arte de nuestro tiempo. Tiempo en el que la categoría de lo interesante pues, se ha convertido también en una categoría central frente a conceptos completamente en desuso o en total declive como el concepto de lo bello, de lo sublime, que como digo apenas tendrían cabida en la creación artística actual. Y quería también precisamente con este comentario terminar la primera parte de esta presentación, invitándoos a continuar con la segunda parte en la que seguiremos con este análisis de la subdivisión del Orfeo llevada a cabo por Rosenkranz.